Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Feijóo vive en el país de las mentiras. Crea falsos dilemas, abre falsos debates y presenta investiduras fake. Dice que no gobierna porque no quiere y que si aceptara la amnistía sería investido, pero la verdad es que no gobierna porque no puede y si aceptara la amnistía perdería a Vox. Es tan trolero que hasta presenta una investidura en falso, que es una falsa moción de censura tan surrealista como la falsa manifestación de la plaza Salvador Dalí, donde se presentó como líder de la oposición 2 días antes de presentarse como posible presidente. También es falso que haya ganado las elecciones. Las elecciones las gana realmente quien tiene apoyos suficientes en el Congreso para gobernar. Él lo sabe, pero intenta hacernos creer que es el presidente legítimo al que la izquierda ilegítima y los golpistas van a robarle la presidencia. Para expresarlo inventa un dilema también falso: la amnistía o yo. Pero la decisión no es entre él y el independentismo, es entre un gobierno de coalición o nuevas elecciones. Y si la izquierda gobierna, no es solo por un pacto con los catalanes, sino por un programa para España aprobado por la mayoría. No estamos en manos de Puigdemont, estamos en manos de la voluntad popular expresada en las urnas, no en una mani del barrio de Salamanca. Se llama parlamentarismo. Cuando no tienes mayoría absoluta, pactas con otros para conseguirla, como hizo Aznar con Pujol. Y la amnistía no enmienda a la justicia, enmienda un problema. No entra en la sentencia, suspende un delito en un momento concreto. Es una fórmula para la reconciliación como lo fue la transición. Pero claro, el partido de Feijóo tampoco votó a favor de aquella amnistía porque ellos no están por la reconciliación, sino por la confrontación. Hoy en la Cámara Baja se vota el 17º intento de investidura de esta etapa de la democracia, de los que solo 3 fueron fallidos. Uno de ellos lo protagonizó el expresidente Mariano Rajoy en 2016 y los otros 2, el actual presidente en funciones Pedro Sánchez en 2016 y 2019, antes de lograr la salida de Rajoy. Como sabemos, todo apunta a que Feijóo protagonizará el cuarto. Este año estamos a pie de calle, vamos a hacer mucha calle y por eso en la puerta del Congreso están Marta González y Violeta Muñoz. Crudos días, Violeta. Hola, ¿qué tal? Crudos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de escucharte. Cuéntanos. Bueno, pues os tengo que contar que la luz en el Congreso es preciosa, quien conoce el entorno lo sabe, para darse unas carreritas de buena mañana persiguiendo señorías, porque no nos dejan no solo no entrar, sino tampoco estar en la acera en la que están las puertas de acceso a pie al Congreso. Pero bueno, entre carrera y carrera hemos conseguido preguntar al mismísimo candidato. Mire, me parece una falta de respeto a las instituciones y lamentablemente no solamente no corrige sus errores, que insiste y persiste en un error que es gravísimo para una persona, ¿no? Que es la soberbia. Muchas gracias. Muy enfadado con que Sánchez no diese la réplica. Eso es, sigue enfadado porque Sánchez no le diese la réplica en nombre del PSOE. Para la exministra Carmen Calvo, Feijóo está confundido con lo que es una investidura. La confianza la da la Cámara, los grupos, los escaños. Por eso contestó mi grupo parlamentario. Quien se confundió fue el señor Feijóo, que se creía que esto era un debate con el gobierno. Esto era una petición de confianza a los 350 escaños. Esta fue la confusión, entre otras muchas, del señor Feijóo ayer. Gracias. Y hablando de exministra, hemos preguntado también a la popular Ana Pastor cómo creía que se desarrollará la jornada de hoy y por qué estará marcada. Pues con un hombre de Estado que se llama Alberto Núñez Feijóo, con dignidad. También hemos preguntado al ministro de Exteriores, el socialista José Manuel Álvarez, que se ve que sigue teniendo ganas de escuchar al candidato popular. Señor ministro, una pregunta para Carne Cruda, por favor. Hoy tiene que hablar Feijóo. Le dejamos al que hable. Gracias. Si escucháis ruido de moto es porque hay una arrancando. No pasa nada, cosas del directo, tiene que irse. Un poquito más tranquilo porque llegaba más temprano. Se ha mostrado con nosotras Óscar Matute, portavoz de H. Bildu, que nos cuenta cómo ha visto el discurso de Feijóo ayer. Un discurso plagado de irregularidades, de inexactitudes y de algún otro bulo. O sea, no se presentó tanto como candidato a la investidura de gobierno, sino como líder de la oposición, que parece que es su sueño y su deseo. Pues habrá que satisfacerle al hombre y dejarle en la oposición.
Hemos intentado que nos avanzara algo de lo que propondrá hoy Bildu en su tiempo de intervención y nos asegura que no habrá grandes giros de guión. Que Euskal Herria Bildu se compromete con su pueblo, con su clase y con los sectores populares, y que lo que vamos a hacer es defender la dignidad en las vidas de la mayoría de la gente, y eso pasa por impedir que la derecha y la extrema derecha, que se pueden presentar como tickets electorales diferentes pero que obedecen al mismo patrón de actuación política y económica, pues no gobiernen. También le hemos querido preguntar por la posibilidad de una amnistía al independentismo catalán y si cree que esta estrategia de Feijóo dificultará que Sánchez consiga ir por esa vía. Si alguien sabe amnistía es el Partido Popular, porque se impuso las botas a Aznar y Rajoy, sobre todo Aznar, a la hora de hacer amnistías de todo tipo y condición. Yo creo que ese calor ya lo venían levantando la manifestación o el mitin, no sé qué fue finalmente el domingo, iba en esa línea y hoy seguirán con esto, pero bueno, yo creo que la sociedad está por fortuna por otro carril. Ya casi con la sesión iniciada hemos visto parar otro taxi y la verdad que yo entre las prisas y que hoy estoy pensando mucho en aquel bolso de Soraya Sáenz de Santa María en el escaño de Rajoy, pues me he liado un poco. ¿Una valoración del discurso de Rajoy? De Feijóo. En realidad a lo mejor ha sido el lapsus. Pues Rajoy bien y Feijóo no va a ser presidente y lo sabe y nos ha hecho perder el tiempo y sabe que no va a ser presidente. Y no va a ser presidente porque entró aquí solo tenía los apoyos de la extrema derecha y va a salir solo con los apoyos de la extrema derecha. Y con eso no basta para ser presidente, pero es el camino que ha elegido. Ahora lo que toca es la política útil, que es que conforme un gobierno progresista y plurinacional. Escuchaba ahí al diputado de Mazai, Íñigo Errejón, que ha recogido muy bien mi lapsus. Y nada, para terminar, os dejo unas declaraciones de un pajarillo de nuestro nido de rojos que también estaba por aquí, que quizá os da pie para seguir analizando la jornada. Antonio Maestre. Bueno, yo ayer quise decir algo así que era como una moción de autocensura, ¿no? Porque obviamente quedó en evidencia que nadie creía que esta investidura fuera a salir adelante, no lo creía ni él, y de hecho así lo planteó porque el primer tercio del discurso estaba basado en una supuesta amnistía de una investidura fantasma que todavía no existe y hacer oposición a un gobierno que todavía tampoco existe, ¿no? Por lo tanto nadie creía en ello, ni siquiera ellos. Y bueno, creo que al final el golpe de efecto de Pedro Sánchez dejando salir a Óscar Puente pues les quitó el sujeto activo de su oposición, porque obviamente todo el planteamiento de esta investidura estaba basado en plantearle a Pedro Sánchez o ponerle a Pedro Sánchez frente al problema de la amnistía, que para el Partido Socialista es un problema, y así hacerle más costoso la investidura de verdad. Pero bueno, Pedro Sánchez hizo otra vez Perro Sánchez y consiguió evadir esa responsabilidad, ¿no? Moción de censura, de autocensura o de investidura. Deja muchos temas sobre los que hablar en la mesa que tenemos hoy aquí nuestro compañero Antonio Maestre. Violeta, luego volvemos contigo. Muchas gracias por esa crónica. Muy bien, hasta ahora. Chao. Pues sí, como os decía, vamos a analizar todo lo que está pasando en el Congreso con el mejor plantel de jefes de periódicos que podíamos soñar. Ignacio Escolar, director de nuestro medio asociado, eldiario.es. Bienvenido a tu República Independiente de la Radio. Buenos días, Javier. ¿Tu titular? Mi titular es que Feijóo constata su fracaso ante el Parlamento. Es básicamente lo que está pasando en esta sesión de investidura fallida con seguridad, no creo que pueda haber una sorpresa. Y creo que Feijóo se da cuenta hoy de algo que todos sabíamos la noche del 23 de julio, incluidos los que en la plaza de Génova, en la calle de Génova, coreaban el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Que él ha fracasado en estas elecciones, que no va a poder ser presidente por mucho que insista en este falso argumento de ser el más votado y por tanto el ganador, y que lo que tiene por delante es pasar a la oposición. También nos acompaña la directora de Público, Virginia Pérez Alonso. Amiga, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu titular? Yo diría que Feijóo sale descompuesto y sin investidura como presidente, ¿no? O sea, se ha vuelto a autoinvestir como líder de la oposición. Como bien decía Ignacio, esto ya lo sabíamos desde la misma noche que se cerraron, o sea, cuando subimos todos los resultados electorales ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Ha intentado jugar a decir que él tenía la posibilidad de ser apoyado para ser presidente del gobierno, pero que renuncia a esto por ética y por dignidad, cosa que no es cierta, porque claro, lo que se ha dejado fuera de esa ecuación durante todo el tiempo es Vox. O sea, es que su alianza con Vox y sus pactos con Vox son los que han ahuyentado al resto de formaciones y han impedido que estas formaciones les dieran su apoyo, ¿no? En ese sentido ha sido inteligente, o sea, porque ha intentado mantener a Vox fuera de esa ecuación, aunque hizo algún gesto ayer, bueno, pues de
amabilidad, digamos, hacia sus socios en tantos ayuntamientos y comunidades, ¿no? Pero bueno, eso lo ha hecho bien, porque al final esto fue lo que más le pesó, o una de las cosas que más le pesaron de cara a los resultados del 23J. Y por último también está en este estudio Fernando Garea, junto al director del Español. Crudos días, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo resumes tú lo que pasó ayer? Bueno, yo creo, por no repetir algunos de los argumentos, yo creo que ayer fue un día en el que cada una de las dos partes, si es que lo podemos caracterizar así, se dirigió hacia los suyos. Feijóo sale investido efectivamente como líder de la oposición y para eso lo hizo, porque desde el principio sabía que era imposible ser elegido. Es verdad que basó su discurso en un argumento completamente falso, en una falacia, esto de que él no es presidente porque no quiere, es decir, hay una clara incompatibilidad entre posibles socios independentistas, si es que fuera posible, con la ultraderecha. Yo creo que eso es evidente, pero sí que consiguió en los suyos una especie de respetabilidad de líder, repito, para los suyos. Y en el otro lado yo creo que Pedro Sánchez con esta jugada lo que buscó fue embarrar y dinamitar ese debate. Creo que desde el punto de vista institucional es mucho más que discutible que encima utilizara a un diputado, podemos caracterizar como gamberro, pendenciero, agresivo, como cada uno prefiera, precisamente para dirigirlo a los suyos en un momento en el que hay un cierta grieta o por lo menos algún cierto crujido dentro del Partido Socialista y además hay críticas desde fuera. Yo creo que lo que hace es aunar a los suyos con un discurso de vamos a defendernos, que vienen a por nosotros, por simplificarlo. Por tanto, yo creo que las dos partes, cada uno apeló a los suyos y creo que con bastante eficacia. Ahora hablamos de los distintos barros y de la réplica delegada de Pedro Sánchez, pero quiero primero hablar del discurso de Feijóo. ¿Creéis que le ha reforzado, como decía Fernando, por lo menos frente a los suyos? ¿Qué destacáis de lo que dijo? Puede ser, pero a mí me parece un poco terrible que asumamos como un gran discurso que le refuerza entre los suyos algo que empezó, como bien dice Fernando, con una enorme mentira. Las primeras palabras para la historia, que se quedan en el diario de sesiones para siempre en la historia, es una mentira. Es esto de no soy presidente porque no pago el precio. Falso. Todos sabemos que no es presidente porque la manta la puedes tirar hacia un lado o hacia otro. Si pacta con Junts, pierde a Vox. Si pacta con Vox, pierde a todos los demás. Lo que le ha ocurrido es que él ha decidido elegir a Vox en vez de a cualquier otro aliado político en el Parlamento, porque eso le garantiza un montón de poder institucional en ayuntamientos y en autonomías, pero el precio que tiene es que no puede pactar con nadie más en el Parlamento. Y él insistió mucho en focalizar en Junts y en la amnistía su fracaso. No he llegado porque no le doy a Puigdemont lo que me pide. Pero oiga, que ahí estaba el PNV también, que ha sido aliado del PP en otras ocasiones y que no es un partido a los que puedas llamar fácilmente golpistas, ni descalificar de la manera en la que lo hace con otros partidos el PP, y que le ha dicho que no por la razón real por la cual todos le dicen que no, que es que si te pones con la extrema derecha al lado, no tienes a nadie más que quiera salir en esa foto. Virginia. Yo, fíjate, yo tengo mis dudas de que esto realmente refuerce a Feijóo de cara adentro. Yo pienso que dentro del PP todos se están afanando mucho por dibujar ese escenario, ¿no? Porque, bueno, venimos de unas semanas en las que quien ha tomado la iniciativa dentro del PP ha sido Aznar. Entonces, Feijóo ha ido a rebufo, recordemos, o sea que Feijóo se abrió a hablar con Junts hasta que su partido dijo hasta aquí, o sea, ni de broma, ¿no? Entonces ha sido unas semanas en las que internamente se le ha ido enmendando la plana de una forma u otra a Feijóo, ¿no? Pero el PP es un partido que es como un equipo de fútbol, ¿no? Al final, o sea, es todos a una y todos a una, ¿no? En eso es muy diferente de los partidos de la izquierda, ¿no? Y yo creo que se están esforzando en escenificar esta unión y este respaldo a su líder, cuando antes de que acudiera a la sesión de investidura ya se estaba poniendo en cuestión si iba a seguir al frente del PP, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una estrategia que entra dentro de lo esperable dentro del PP, pero que a mí me genera dudas de que sea real, que realmente ha conseguido cerrar filas, ¿no? Claro, ¿de qué manera refuerza a un candidato que se presenta casi más como líder de la oposición que como posible presidente en una investidura? Ya, Fernando. Por si me he explicado mal, obviamente no considero que fuera un gran discurso, porque como he dicho antes, empieza... Estamos de acuerdo. Largo fue. Empieza por un... Si hubiera estado Tamames, perdón, no le hubiera dejado continuar. Empieza por un relato absolutamente falaz, que es esto de no soy presidente porque no quiero y por tanto... Pero creo que sí que hay que hacer el esfuerzo de intentar pensar
qué es lo que están sintiendo los militantes o incluso los dirigentes del partido al que va dirigido cada uno de los discursos. En eso estoy de acuerdo. ¿No? Claro. Estoy de acuerdo contigo en que a los suyos le puede haber Te servido. pongo varios ejemplos históricos. A muchos nos pareció muy bien el discurso de Pablo Casado cuando en la moción de censura de Abascal se distanció de Vox. Sin embargo, para los suyos fue un horror ese discurso y creo que no le hizo ningún bien a Casado. Y desde fuera, en cambio, nos pareció muy bien. Es decir, a veces no es lo mismo lo que se ve desde dentro que lo que se ve desde fuera. La interna que la externa. En el caso de Feijóo tiene varias ventajas, insisto que intento meterme en esa piel. 1, aunque no pueda gobernar, ha ganado las elecciones. 2, se preocupó mucho en un gesto que creo que es interesante y es tener en la tribuna todo su poder territorial, es decir, en su mandato, por mérito de él o no, pero en su mandato ha conseguido que el poder territorial del PP sea más grande que nunca. Bien, y analicemos un poco qué es lo que ha ocurrido siempre en el Partido Popular para intentar entenderlo. Cuando Aznar en el 93 se presentaba como para ganar las elecciones, incluso ganó el debate y la expectativa era que podía gobernar y podía ganar las elecciones, Aznar quedó muy debilitado, se le cuestionó, se hablaba de charlotín, se reía todo el mundo de él y sin embargo aguantó y en las siguientes ya pudo ganar y luego más adelante ya es historia la mayoría absoluta. En el caso de Rajoy iba a ser presidente en el 2004 y por las circunstancias que todos sabemos, perdió las elecciones, quedó muy debilitado, se le discutió, tuvo que hacer una oposición o hizo una oposición durísima que eligió él y en el 2008 volvió a perder. Hubo incluso portadas que hablaban que Rajoy dimitía y que se iba y sin embargo Rajoy aguantó y fue presidente. Ahora Feijóo, él mismo había creado unas expectativas en esas elecciones y es víctima de esa expectativa y por tanto aparentemente está debilitado, pero pensemos, insisto, en esa psicología del PP. Gana elecciones aunque no gobierne, tiene más poder autonómico y territorial que nunca. Vayamos a la psicología del PSOE, que fue muy atacado por el PP, especialmente Sánchez. Acusado de cobarde por la bancada popular por no encargarse de la réplica. ¿Qué os parece que la intervención del PSOE no haya corrido a cargo del presidente en funciones, ni siquiera del portavoz socialista Pachi López, sino de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid? Creo que a ti te han gustado especialmente algunas frases, Nacho. Yo creo que estoy de acuerdo con Fernando en que Óscar Puente es un parlamentario duro, es un portavoz que es agresivo, pero yo por eso recomiendo que más allá de cómo interpretó esas palabras, vayamos a sus palabras. Que leer el discurso. Lo hemos publicado en el diario.es, está en casi todos los medios, se puede leer el texto completo y ver exactamente si lo que dice es o no cierto, si lo que, más allá de que sea duro, que es durísimo, porque yo creo que retrata y desnuda muy bien al Partido Popular y a Feijóo, si lo que dice cuando le recrimina a Feijóo, oiga, ¿por qué usted tiene usted más derecho que yo a ser presidente que yo alcalde cuando los dos hemos ganado las elecciones? O cuando le recuerda que todo ese poder territorial que tenía puesto ahí arriba Feijóo en la platea del Congreso, exactamente igual que ahora le recrimina a Sánchez, cuando Feijóo dice esto de yo no podría ser presidente si tengo menos escaños que la oposición, absolutamente todos, pero de López Miras en adelante, porque es que nos acordamos siempre más o menos de los mismos, de Ayuso, de Almeida, de Mañueco, pero es que hasta López Miras en las elecciones de 2019 en Murcia ganó con una coalición de perdedores, como las llama el PP. Entonces creo que esa intervención, siendo muy dura, desde luego descolocó a Feijóo. También la descolocó porque se vio en la propia réplica que no la tenía preparada. Tenía preparadas las defensas contra Pachi López, al que le soltó un par de dardos porque pasaba por allí, diciendo, y usted que fue el Endacari gracias a los votos del PP. Pero no se esperaba y no supo reaccionar y le dejó completamente fuera de juego en la intervención de Puente. Y puestos a hablar de malos modos o buenos modos parlamentarios, a mí me parece que fue muchísimo más ofensivo el pataleo y los gritos y los insultos de cobarde al presidente en funciones por parte de la bancada popular que el discurso de Puente leído en su literalidad, donde es verdad que dice cosas muy duras. Le recuerda a Feijóo algo que salió poco en la primera parte de la campaña, mucho en la segunda parte, que es su relación con Marcial Dorado. Pero no encuentras en eso. Yo solo he encontrado una cosa que dices, esto factualmente es inexacto. Cuando habla de que en el libro Fariña se habla de la relación del PP con los narcos. No es el PP, es Alianza Popular. Pero todos los demás datos factuales que vienen ahí
son, en fin, es que es la pura verdad. No hay nada ahí que digas, aquí está diciendo una mentira tan grosera como cuando Feijóo dice que es que no es presidente porque no quiere y las uvas están verdes. Virginia, ¿y el hecho de que el presidente no conteste al candidato a sustituirle, te parece bien? Bueno, no me parece ni bien ni mal. O sea, yo lo interpreto como una venganza de Sánchez después de asistir a un cara a cara con un líder de la oposición que se suponía que iba a ser moderado en el debate electoral que tuvieron. Claro, pero no es respeto a las instituciones contestar dentro de la institución como se suele hacer en las investiduras. Es decir, alguien se presenta como candidato a sustituirte como presidente, la réplica debe ser tuya. Bueno, ¿no? Yo creo que esto no está escrito en ningún lado, ¿no? O sea, a mí, no, claro, evidentemente se puede hacer de la manera que se ha hecho. Claro, o sea, bueno, a mí me pareció que fue un buen golpe de efecto para el Partido Socialista, o sea, que desbarató completamente a Feijóo, y no solo eso, sino que además le desbarató en otra estrategia que intentó utilizar posteriormente, que fue la de desmontar Feijóo a Yolanda Díaz y apelar a todos los líos que hay entre Podemos, Sumar y demás, ¿no? Porque claro, el hecho de que Sánchez no le diera la réplica forzó que Yolanda Díaz tampoco se la diera, con lo cual al final Feijóo se quedó con un discurso que tenía preparado y que no tenía interlocutor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que quedó bastante evidenciado que efectivamente Feijóo, pues como líder de la oposición, pues vale, ¿no? Pero Sánchez no se quiso poner a la altura. Fernando está en desacuerdo de esto. Bueno, yo soy un antiguo y creo que es muy importante el respeto institucional, porque creo que cuando alguien gobierna tiene que pensar no solo en lo que hace respecto a las instituciones, sino si está abriendo un camino para que cuando gobierne el otro, sea cuando sea, qué uso va a hacer de esas instituciones. Y la expresión respeto institucional que estoy utilizando es la misma que utilizó Pedro Sánchez hace muy pocos meses para justificar que interviniera él mismo en aquello que sí que era fake de la moción de censura de Ramón Tamames. En el inicio de su discurso, Pedro Sánchez dice: voy a intervenir por respeto institucional. Y yo creo que ayer lo tenía que haber hecho, porque efectivamente no está escrito en ningún sitio, pero creo que es importante siempre verlo desde la perspectiva del otro. Pensemos por un momento que cuando sea dentro de unas semanas la investidura de Pedro Sánchez, quien le da la réplica por parte del Partido Popular en los términos que le corresponde a la personalidad que voy a decir, fuera Rafa Hernando, por poner un ejemplo, porque es diputado y está así. Creo que nos parecería lo mismo. Creo que en el tono de Óscar Puente, creo que cuadra perfectamente la palabra es abrupto, que según la primera definición de la Real Academia es fuera de tono. Porque decimos, es que dijo verdades. Es que en un momento dado, y voy a leer textual, hablando de Aznar, dijo: instigó los peores atentados terroristas de nuestra historia. No sé si el verbo instigó, y fíjate que Aznar mintió, hizo todo lo terrible respecto al 11M, pero decir que instigó los atentados igual no es muy correcto, digamos. Es decir, yo creo que lo que se hizo fue embarrar el terreno. Yo creo que además, por cierto, muy mal los diputados que pataleaban y gritaban cobarde, me parece terrorífico, me parece un horror, pero creo que no debemos aspirar a que la izquierda haga exactamente lo mismo que el PP, que en este caso sea embarrar y crispar un debate, porque es que se dice, se le cogió porque era uno de los perdedores. Bueno, yo creo que se le cogió por cuál es el tono, porque precisamente por ese tono de Óscar Puente, hace no mucho, cuando era portavoz de la Ejecutiva, el propio Pedro Sánchez le quitó de portavoz de la Ejecutiva precisamente por su tono abrupto, que no hacía más que meterle en líos. Quiero decir, que estaba bien elegido el personaje precisamente para esto, para que ahora estemos hablando justamente de eso y no de otras cosas. Virginia. Sí, a ver, yo respecto de esta parte del respeto institucional, creo que lamentablemente hemos llegado a un punto en el que ese respeto institucional y respeto político, digamos, ha dejado de existir, o sea, en unos ámbitos y en otros, ¿no? Yo quiero recordar cómo arrancó y cómo se desarrolló la anterior legislatura por parte del Partido Popular, de Vox y demás, o sea, que fue desde el primer momento apelar a que esto era un gobierno ilegítimo. Para mí eso también es una falta de respeto institucional. Entonces, al final estamos en un momento en el que esta pelea casi en el barro que no nos merecemos ningún ciudadano ha alcanzado unas cotas en las que creo que ya no se diferencia cuándo es una falta de respeto y cuándo no lo es, ¿no? Nacho.
Sí, yo entiendo mucho los argumentos que da Fernando, y es verdad que en una situación ideal de parlamentarismo, no iba a decir inglés porque está sobrevalorado, en realidad los ingleses son bastante más duros que lo que suelen ser en los españoles, pero en un parlamentarismo como el que había en blanco y negro cuando empezó la democracia en España, en la tele en blanco y negro, que había pocas teles de color, lo ideal habría sido que respondiera Sánchez precisamente por el mismo argumento que dio él de respeto institucional, con el cual se ensañó con Tamames porque le venía bien. Lo que pasa es que aquí estamos siempre analizando un debate político, aplicando a unos las reglas del esgrima y a otros jugando combates de béisbol. Es decir, no creo que el Partido Popular está en unas circunstancias donde no puede exigir un respeto institucional que él no tiene en ninguna circunstancia, en ninguno de los debates y en ninguno de los parlamentos. O sea, no creo que, sin irte a Rafael Hernando, no creo que Óscar Puente fuese más duro de lo que es Isabel Díaz Ayuso cada día en la Asamblea de Madrid. Pero, Nacho, el Partido Popular no, pero yo sí. Sí, yo entiendo. Yo no estoy hablando por el Partido Popular. Yo lo que estoy diciendo es que es verdad que hace mucho se perdió el respeto institucional, y bien que me duele porque eso es muy importante. Y se pierde, por ejemplo, voy a poner algunos detalles. Si nada menos que una ley de amnistía, que no entro en el fondo de si hay que hacerlo o no, se tramita como proposición de ley de los grupos sin los informes pertinentes precisamente para darle más garantía. Creo que también se falta al respeto institucional cuando se aplica una reforma de reglamento antes de que se apruebe y antes se hacen las contrataciones de traductores, etcétera. Creo que también se falta cuando al ministro de Asuntos Exteriores se le manda a Bruselas a negociar algo, no que ya se haya pactado la investidura y que hay que cumplir, sino para que se produzca una investidura. Es decir, yo creo que hay una serie de cosas, y desde luego también muchas de las cosas que hace el Partido Popular, incluido lo que dices de Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que el Partido Popular no, pero a mí me parece que nosotros sí que lo tenemos que demandar, porque eso es muy importante, porque si abrimos esa puerta, insisto, estamos facilitando que cuando gobierne la derecha, dentro de 5, 10 o 500 años, pueda utilizar también esos caminos para hacer cosas que no nos gustan. De hecho, en esa dirección, ayer propuso Feijóo un nuevo delito de deslealtad institucional, en el que creo que el Partido Popular, por ejemplo, no renovando el Poder Judicial, sería el primero en ser imputado. De eso no me cabe la menor duda. Hagan la definición que haga, eso seguro que incurre en eso, y es otro ejemplo gravísimo de deslealtad institucional, pero clarísimo, además, por parte del Partido Popular. Esa es la simetría. O sea, estamos exigiendo al PSOE que cumpla con algo que no figura en el reglamento, a los dos. Y estamos pidiendo, y mientras el PP incumple la Constitución. Es que es una simetría enorme. Mucha brevedad, por favor, quiero seguir avanzando. Sí, no, esto, lo de la deslealtad institucional, que a mí es lo que más fascinada me ha dejado de todo el debate de ayer, ¿no? Porque no tenemos suficiente con la reforma que hizo ya el Partido Popular en el año 2015 del Código Penal y de otra serie de leyes en las que el mayor problema era la vaguedad del articulado nuevo que se metió dentro del Código Penal y que vale para un roto, para un descosido y para condenar a quien sea por cualquier estupidez. Y esto, volvemos a empezar. O sea, ¿qué es la deslealtad institucional? O sea, ¿va a decidir el Partido Popular qué es la deslealtad? Hombre, por favor. Dejad mirar el detalle de lo que se dijo precisamente a propósito de esto que decías, Virginia. La primera votación, en la que el candidato está llamado a obtener la mayoría de votos, 176, será hoy miércoles, cuando concluyan las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y sus réplicas. Salvo grandes sorpresas, Feijóo no tendrá opción de salir investido presidente, pero antes de saberlo queremos repasar las principales intervenciones de los grupos de la Cámara hasta el momento. Y para contároslo está aquí nuestra querida compañera Irene Valiente. Crudos días. Crudos días, y disculpad mi afonía. Quería solidarizarme con Feijóo, que ha debido amanecer sin voz después de marcarse un discurso de 1 hora y media de nada, en el que puso el foco sobre la amnistía y se hartó de repetir que ha ganado las elecciones, aunque asumió que no podrá gobernar. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Feijóo volvió a sacar su cara más Feijóo e intentó colarnos algún bulo sobre cifras de pobreza y ocupaciones, pero también estaba propositivo. Incluso hizo reír al hemiciclo cuando se apropió de una bandera de la izquierda, la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio. Bueno, entre eso y mantener el impuesto a la banca, a este paso no le vota ni la ultraderecha. Igual les convence más con sus innovadoras medidas. Debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, con 2 decisiones que les anuncio.
La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro Aunque ya le advirtió el diputado socialista Óscar Puente, la gran sorpresa de ayer, de que se estaba viniendo arriba. Tenga cuidado, señor Feijóo, porque si ese delito llegara a crearse en las actuales circunstancias, igual el primer imputado sería usted. El exalcalde de Valladolid ganó las elecciones municipales el pasado 28 de mayo, pero no pudo gobernar por el pacto entre PP y Vox. Por eso se dirigió a Feijóo de ganador a ganador. ¿Por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo. Donde sí encontró apoyo fue en su aliada favorita, la extrema derecha. Sí, durante su intervención, Santiago Abascal aprovechó para reivindicar los pactos alcanzados entre su partido y el PP en alcaldías y comunidades. Y fue muy claro, pueden contar con ellos siempre que Feijóo apueste por una colaboración sin remilgos allí donde gobiernan juntos. Sí a un gobierno que recupere la normalidad democrática, sí a un gobierno que recupere la neutralidad de las instituciones, sí a un gobierno que defienda la unidad nacional y sí a un gobierno que acabe con el cordón sanitario. Después de ese abrazo dialéctico del líder de Vox, llegó el turno de Sumar, que siguió el camino del Partido Socialista. Yolanda Díaz se quedó sentada y fue Marta Lois la encargada de darle la réplica al candidato. Su tiempo, señor Feijóo, se acaba. Usted termina hoy su viaje aquí, un viaje a ninguna parte, porque usted, señor Feijóo, no puede gobernar un país que no comprende. La portavoz de la formación se la devolvió al candidato y centró su discurso en Cataluña. No se rompe España. Lo que se descompone es la derecha. Las derechas creen que su única manera de dominar España muchas veces es incendiando Cataluña, como reconoció el propio señor Abascal durante la campaña del 23 de julio. También hablaron el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y la diputada de los Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal. Pero a quien no se vio por allí fue a nadie de Podemos, que había pedido, sin embargo, intervenir. Eso es, y una vez más, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, nos dio algunos de los mejores momentos del debate. Además de homenajear a Tamames, no le faltaron pullitas. Sabemos perfectamente que lo que está sucediendo hoy aquí es un epílogo de su vida política. Le voy a decir algo que le dije al señor Casado bastante antes de que le echaran. Tenga usted cuidado, porque a usted le marca la agenda la señora Ayuso. Justo después llegó el turno de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que también fue bastante clara. Su voto será no. Perquè no es confonguin vostès. Porque no se confundan, ustedes no van en contra de los independentistas. Des de fa segles en contra van en contra de toda Cataluña que representa la nostra nació. Y todo lo que representa nuestra nación. Aquesta investidura. Y Feijóo decidió responder a ambos partidos a la vez, porque insistió en que para él todas las formaciones independentistas son lo mismo. Cada día ustedes se parecen más. Hace unos años que han decidido darse la mano y compartir objetivos, sorprendente. Yo puedo entender que Esquerra y Convergencia y Unió eran en su día partidos con ideas, con objetivos y con estrategias distintas. Hoy no hay diferencia. Se fue Agustito para casa. Sí, aunque ya se ha reanudado el debate y esta mañana la portavoz de EH Bildu, Merche Aizpurúa, le ha dado de su propia medicina. Aquí no existe un Vox malo y un PP bueno, porque ustedes, en lo fundamental, comparten el mismo proyecto reaccionario y autoritario. También ha intervenido Aitor Esteban del PNV, que una vez más ha dicho su opinión sin rodeos. Como dice la señora Gamarra, sinceramente, a mí me pareció curioso cuando lo planteó así, pero si, como dice ella, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Ahora he dejado a Feijóo hablando, sorprendentemente seguía con voz. Así que solo queda la intervención del grupo mixto, la última réplica del candidato y después la votación. Pues recupera tú la tuya, tu voz. Gracias, Irene. Gracias a vosotras, ciudadanas de la República. Somos el grito en el... Una red. Somos carne cruda y somos legión. Y necesitamos que esa legión nos sigáis apoyando. Financia tu República en carnecruda.es. Bueno, pues ya habéis visto el resumen muy completito que hemos hecho de la jornada de ayer y del principio de la de hoy. ¿Qué camino le queda ahora al Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular le queda pasar a la oposición y en algún momento plantearse su estrategia. Creo. Da la impresión de que no, de que van a seguir con la misma... Claro, porque no va a haber ningún cambio ni desde las elecciones ni a propósito de esta investidura. No, creo que no. Es decir, mi pregunta, por ejemplo, ¿el Partido Popular va a tener a bien, haya o no haya delito de lealtad institucional, renovar de una vez el Poder Judicial tras 5 años en funciones?
cumplir con la Constitución, o va a seguir exigiendo, como hizo ayer Feijóo, que cambie antes la ley para cumplirla. Además, que cambie antes la ley, una ley que redactó Gallardón, que es que no es que venga de, no sé, de un ministro bolivariano. La ley actual que el PP incumple la redactó Alberto Ruiz Gallardón con la mayoría absoluta del PP y sin encomendarse a nadie. Esa ley es la que incumple, además de la Constitución, la que incumple el PP. Yo no creo que eso vaya a cambiar. Ojalá, porque creo que gran parte de los problemas del Partido Popular vienen precisamente de ese error, de cuando hace año largo, después de varias aproximaciones y cuando tenían pactado todas las condiciones ya, incluso una reforma de esa ley que iba a modificar algunas cuestiones sobre, por ejemplo, la elección del fiscal general del Estado o qué tipo de perfiles eran necesarios para llegar al Poder Judicial. Después de pactar todo eso, pactaron 2 o 3 portadas de periódicos, 1 y media más bien, para salirse de ese acuerdo y dejarse arrastrar por la derecha. Y creo que en ese análisis que le falta por hacer al Partido Popular de qué ha fallado en estas elecciones, se tienen que dar cuenta de que lo que ha pasado es que por sus pactos políticos y por su estrategia política y por cosas como el que te vote chapote, lograron algo que parecía imposible y que no se había logrado en las municipales y autonómicas, que es movilizar a la izquierda. Si van a seguir por la misma dirección, creo que se van a equivocar. Estábamos viendo, como dijo Gabriel Rufián, el final de Feijóo, Virginia. No lo sé, tengo mis dudas, la verdad. Hace 2 semanas hubiera pensado que sí, ahora me surge alguna duda más, ¿no? Yo creo que Feijóo le ha costado mucho asumir el liderazgo del partido, ¿no? Ha dado numerosos bandazos, tampoco lo tiene fácil dentro del partido, tiene ahí a una Isabel Díaz Ayuso que es otra killer, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo creo que las estrategias que ha ido siguiendo durante sendas campañas y sobre todo la segunda semana de la campaña electoral antes del 23J fue un absoluto desastre, o sea, para Feijóo y para el PP. Y yo la percepción que tengo es de que no ha conseguido mejorar esa imagen en estos 2 meses que han pasado desde esas elecciones, ¿no? No lo sé, vamos a ver, o sea, oigo mucho dentro de las fuentes del PP y a otros periodistas lo que comentaba antes Fernando, ¿no? De que él va a salir reforzado de cara a la interna. No lo sé, yo tengo mis dudas, la verdad. Apela mucho el PP en las últimas semanas y especialmente en los últimos días a esos socialistas responsables, es decir, a aquellos que podrían cambiar su voto en última instancia por no permitir la amnistía y el pacto con Junts. ¿Eso es posible? ¿Podemos ver una sorpresa, Fernando? No, yo creo que eso es un error que no tiene ningún sentido y no sé por qué insisten en eso que es insostenible. Yo creo que es más un elemento de pura supervivencia, de ganar tiempo, que algo real. Yo creo que lo que le ocurre a Feijóo, y creo que eso explica mucho, es que en este momento tiene una especie de circo de 3 pistas en marcha y eso hace que a veces le dé casi esguince cerebral por mantener eso. Es decir, tiene que combinar los pactos cerrados y firmes que tiene con Vox en comunidades autónomas y ayuntamiento, lo tiene que combinar con un cierto acercamiento a Junts y al PNV, porque para eso le sirve para poder tener opción de gobernar, y al mismo tiempo necesita ganar terreno electoral a Vox. Ya hemos visto algunas encuestas, incluida la del diario.es, la del País, como en este tiempo sí que parece que le ha recortado algo en expectativa de voto de Vox, pero es consciente de que si Vox sigue con esta fuerza es imposible que gobierne. Y este circo le tiene que manejar mientras tiene fuera lo que yo llamo los Federicos, para que se nos entienda. Se entiende perfectamente. Que son los que le están influyendo continuamente, los que van a hacer que en ese circo al final los leones se coman al domador, a los payasos y a todo, y que le llevan, como bien explicaba Nacho, a que no haga el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial y él se pliegue, y eso además le sirve para deslegitimarle cuando hace estas propuestas de pacto de Estado. No tiene ningún sentido si antes no cumple con su obligación que desde hace 5 años tenía que haber cumplido el Partido Popular de renovar el Consejo, y yo creo que ese panorama tan difícil es el que tiene que gestionar Feijóo. Y además yo no tengo muy claro qué es lo que más le conviene: acercarse a Vox, diferenciarse mucho de Vox. Es decir, yo creo que combinar estas variables le va a resultar sumamente difícil, y algunas de estas variables estaban todas mezcladas en el discurso de ayer. Por un lado había algunos guiños
atención a Junts y al PNV. Por otro, había guiños a Vox con algunas cosas de su lenguaje, hablando, por ejemplo, de los ocupas. Y de la que, dictadura por cierto, climática. Que no estaba en el discurso inicial que nos distribuyeron, por cierto, lo de los ocupas con tanto detalle. Es decir, esa combinación de elementos aparentemente incompatibles estaban en su discurso y creo que explica bastante bien la situación complicada en la que está Feijóo. Bueno, recordemos que también defendió el impuesto a la banca, aunque no el aunque no el destino del dinero que se consiga. Incluso habló de la subida del salario mínimo interprofesional. Digo más, y se apuntó con efectos retroactivos una subida de las pensiones en las que estuvo en contra. Casi socialdemócrata. Sí, o sea, estuvo a favor de subir las pensiones con la inflación, que es algo a lo que él hay declaraciones suyas diciendo que le parecía mala idea. Y hay también los hechos legislativos y lo que ha pasado en la Cámara cuando se discutió este asunto, donde el PP siempre se ha borrado. Es decir, que hubo en algunas cuestiones un intento de sí pero no, no pero sí. Creo que yo no tengo tan claro como dijo ayer Rufián y otros parlamentarios que esto sea el ocaso de Feijóo, ¿eh? Yo tampoco creo que vaya a ser así. Entre otros motivos, para mí el fundamental es porque dentro del Partido Popular no se ponen de acuerdo en quién sería después. Y hay una división muy fuerte y ningún candidato tiene toda la fuerza suficiente y incluso les puede venir hasta mal, en el sentido de que venir ahora a ser el líder de la oposición 4 añitos, renunciando o a la presidencia de Andalucía o a la de Madrid, que son los dos candidatos que tienen opciones para intentar ese pulso, pues es muy complicado, porque además los dos pero candidatos... ¿cambiar el candidato cuando lleguen las próximas elecciones? Es que va a depender. Yo no tengo claro ni que Feijóo vaya a durar para siempre y llegue a la Moncloa, porque si dura para siempre acabará llegando a la Moncloa, como pasa siempre en el Partido Popular. Es una cuestión de tiempo que la derecha gobernará y la derecha gobernará con el Partido Popular. Pero no tengo claro que vaya a aguantar tanto tiempo como para eso o que él vaya a querer, porque en general el problema que tiene él es que a él no le gusta ser oposición, no está acostumbrado, no sabe hacerlo, no entiende las lógicas de la prensa de la Conservadora de Madrid. Él está acostumbrado a llegar a la prensa, pitas, como hacía mi abuelo con el pienso de las gallinas, y se acabó el problema. Él venía de un mundo donde cuando salía del Parlamento gallego le decían los periodistas: presidente, unas palabras para la prensa. Bueno, sí, pero solo de este tema. Y preguntaban solo de este tema. Y ahora le ponen una alcachofa y le preguntan de cualquier cosa y no saben en qué planeta vive. Y no sabe tampoco ni siquiera quién era, o sea, en qué año se publicó 1984 de Orwell, por ejemplo. Sí, o cuando llegó la democracia a España. Efectivamente. Que también se cree que es en bueno, el 78. hablemos del elefante en la habitación, que fue muy nombrado por Feijóo. La amnistía. ¿Cómo sale esa posible ley de esta investidura, Virginia? Yo creo que exactamente igual que antes de esta investidura. O sea, quiero decir, ya han hecho todo el ruido que han querido desde el momento 1 para intentar que esto no suceda. Yo siempre he pensado desde el primer momento, desde que fueron las elecciones, que efectivamente estas dos cosas, o sea, el tema del referéndum y la amnistía iba a estar sobre la mesa, y que si había algo factible era precisamente esa amnistía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ya en esta dinámica que ya cansa, ¿no? Por repetida, o sea, que es la de cargar contra algo que va a hacer un gobierno ahora mismo en función de esta data. No sé, yo de verdad creo que la gente está a otras cosas. Pues vamos a ver si la gente está a otras cosas y si se está cansada, como tú dices. Vamos a salir a la calle donde está Violeta Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tengo aquí a Karina, que es portavoz de hostelería del sindicato Fetico, que está aquí concentrado a las puertas del Congreso aprovechando la jornada de hoy. Y le quería preguntar qué te parece lo que se está debatiendo hoy en el Congreso, el intento de investidura de Feijóo. Algo importante para el país, para todos, tener ya saber cuál va a ser la persona que nos va a representar durante estos 4 años, y nada, pues a la expectativa. Veo que vosotros venís hoy a manifestaros por el blindaje de las pensiones en la Constitución. Lo que queremos es que las pensiones estén blindadas, como muchos derechos están blindados en la Constitución, y que por lo tanto se incluya dentro de la Constitución el tema del blindaje de las pensiones. Y si estás siguiendo un poco lo que se está hablando en el Congreso, ¿crees que estos temas, en este caso las pensiones y temas que importan a la gente de la calle, se hablan lo suficiente en estos días dentro del Congreso? Creo que no. Ahorita mismo lo que se está hablando son otras cosas, pero esta es algo importante que creo que para todos los ciudadanos y todos los trabajadores es muy importante para su vida. Violeta. ¿Qué le pediríais
a los que están dentro y que están hablando de hoy, ¿de qué temas tienen que hablar? Pues uno de ellos, el tema de las pensiones, porque preocupa para lo que hoy en día estamos cotizando, el saber el futuro de las pensiones, si vamos a poder llegar a tener, porque como se habla tanto, la lucha que estamos teniendo es por eso, es porque queremos que cuando nosotros tengamos que jubilarnos, tengamos ese derecho como lo han tenido nuestros padres, nuestros abuelos. Karina, muchas gracias. Violeta, Si ¿has podido hablar queréis, con voy a la buscar un gente ciudadano. has podido hablar con la gente que estaba en los alrededores del Congreso? Están, como dice Virginia por aquí, cansados de oír hablar de amnistía sí, amnistía no, Puigdemont o yo, y este tipo de dilemas que está planteando el candidato a la investidura. La verdad es que con todas las personas que nos hemos ido encontrando tienen poca opinión sobre el tema amnistía, tienen poca opinión sobre lo que ocupa la mayoría de los discursos de los diputados en estas sesiones. Eso es muy sintomático de lo que está pasando en la realidad. Parece que en el discurso político no hay otra cosa que la amnistía y algunas de las preocupaciones internas de los partidos, y luego cuando sales a la calle te das cuenta de que la gente está a otras cosas. Está, por ejemplo, a pedir que las pensiones estén blindadas por la Constitución, que es un derecho que debería estar asegurado y que, de hecho, a veces se ha visto puesto en cuestión en momentos de crisis económica. Bueno, y las pensiones sin lugar a dudas, pero la escalada de precios, por ejemplo, y la merma de poder adquisitivo en los últimos años es bestial, y esto es algo que está en las cabezas de todo el mundo y en los bolsillos de todo el mundo cada día de sus vidas, cada vez que van al mercado a hacer la compra. Entonces, el tema de la amnistía, elevado a la enésima potencia y al enésimo debate, resulta, yo creo que agotador para la inmensa mayoría de las personas. Déjame que Violeta tiene a otra persona también en la calle. Sí, ¿qué te parece el intento de investidura de Feijóo y lo que se está hablando estos días, ayer y hoy, en el Congreso? Bueno, pues Feijóo es una investidura fallida y es a la desesperada de la derecha y de la extrema derecha por seguir manteniendo el poder que ellos consideran que lo han perdido y que lo han tenido toda la vida y que quieren seguir manteniéndolo. ¿Qué te parece la estrategia de Feijóo y qué crees que va a pasar? Si esto fracasa, como todo parece apuntar, ¿Sánchez podrá mantenerse en el gobierno? Bueno, Feijóo lo que pretende, yo creo que es seguir enfrentando a los españoles, dividiéndonos por bandos, no respetando la democracia ni la pluralidad nacional de nuestro país. Y yo espero que fracase en esta investidura, y así lo creo que va a pasar, y espero que el bloque de alguna manera más progresista o más democrático pues pueda constituir un nuevo gobierno y un gobierno de coalición donde también se puedan de alguna manera compensar las desviaciones algunas veces muy derechistas del Partido Socialista hacia una política más social, que es lo que realmente nos preocupa a las clases trabajadoras y a la ciudadanía de este país, respetando las pensiones, la sanidad y la educación pública, son fundamentales, y los derechos laborales. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes porque pues es verdad que la reforma laboral ha mejorado mucho las condiciones laborales de este país y los derechos de los trabajadores, pero sigue habiendo mucha gente con contratos a tiempo parcial que no llega a fin de mes por mucho que haya hecho el esfuerzo de aumentar el salario mínimo. ¿Y le preocupa a este señor la amnistía? Que, bueno, en este caso pues no consigue el apoyo de la derecha nacionalista catalana, que también anda por su derrotero en otros sitios y con sus intereses muy particulares. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias. Bien, Violeta. Marta. Perdón, yo estoy un poco rojillo, prometo que esto no estaba preparado, ¿vale? Me he sido la conexión. Bueno, te vemos en el estudio. Volved para acá. Venga, chao, chao. Este año, como os decía, vamos a salir mucho a la calle, pero también a los teatros. Ya tenemos primera y flamante fecha. Los conocimos hace 10 años. Y nos convirtieron en brigada. Nos arrojaron letras ácidas, hirientes. Bailables e inesperadas. Y ocurrió así. Después de una década de discos, giras, caos y esperanza, León Benavente celebra su 10º aniversario en crudo y en directo. Una entrevista con rock, electrónica, antinostalgia y mucha fiesta. Y esto se vende. Corre que esto se vende. León Benavente. El martes 10 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Fígaro de Madrid. Eres de la resistencia. Si eres de la Resistencia y quieres escucharlo, busca tu entrada en nuestra web carnecruda.es. Fernando, ¿la amnistía la ves hecha? Sí, yo creo que el acuerdo está muy avanzado. Yo creo que incluso el deseo de Moncloa es que en la tercera o última semana de octubre se pueda votar esa investidura con el acuerdo,
pueden surgir todavía problemas porque todavía quedan algunos flecos jurídicos por lo que trasciende. Dentro de unos días empezará una especie de campaña política y pedagógica del gobierno con esto del Plan Cataluña de reconciliación, reencuentro, etcétera, donde se van a incluir otras medidas, cesión de competencias, inversiones, déficit fiscal, etcétera. Y yo creo que está más que avanzada. Yo creo que el hecho de que el presidente del gobierno en funciones dijera algunas de las pocas cosas que ha dicho estos días, yo creo que van en esa línea y me da la sensación de que se puede cerrar pronto. Yo también creo que va a ser bastante pronto y que va a ser en octubre muy probablemente la investidura, que no está cerrada pero casi, en el sentido de que está bastante avanzada y con un marco de confianza entre los negociadores, y que va a incluir algo que ya veremos cómo es el detalle, porque no creo que sea baladí qué detalle hay, que va a ser similar a una amnistía o equivalente a una amnistía. Virginia, ¿tienes algún dato más que puedas aportar? No, bueno, yo la información que tenía era que efectivamente se estaba barajando la semana posterior a la del puente de octubre para hacer esta investidura. Ayer, sin embargo, me dijeron que era posible que se retrasara un poco más. A mí me parece que sería un suicidio para el PSOE retrasar mucho más esa investidura y permitir que durante más semanas se esté agitando todo este debate sobre la amnistía y demás. Así que entiendo que lo intentarán hacer cuanto antes. Voy a pediros para terminar una breve opinión sobre Podemos. Esto decía ayer la secretaria general Ione Belarra. Después de esta investidura, el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno, así que desde Podemos pensamos que sería bueno aprovechar este debate para hablar de lo que sí puede pasar, y es ¿para qué quiere seguir gobernando el Partido Socialista? ¿Para qué quiere seguir siendo presidente el señor Sánchez? Y desde ese punto de vista en Podemos hemos hecho 5 propuestas que consideramos de puro sentido común progresista y que desde nuestro punto de vista serían mucho más asumibles para el Partido Socialista que otras propuestas que están en este momento encima de la mesa. Como a mí me parece muy pertinente que se hable, pues, efectivamente, que aquí no solo es la amnistía lo que importa, sino el programa de gobierno con el que se va a presentar ese gobierno de coalición. Pero no sé qué opináis sobre esto y sobre la no intervención de Podemos en la sesión de ayer. Son dos debates. Yo creo que Podemos tiene razón en reivindicar su presencia en el debate de ayer. Creo que Yolanda debía haberles dado voz, igual que lo hizo con otros partidos de su coalición. Pero creo que el lugar para hablar de lo que tiene que hacer el gobierno no es el debate de investidura de Feijóo, será el debate de investidura de Sánchez. Creo que el tiempo parlamentario y el momento parlamentario no es un debate en el cual hay un candidato de la derecha, que es el que está preguntando a la Cámara si tiene o no tiene la confianza, y donde tiene todos los turnos de palabra que quiera. Con quien pensaba, no veo ningún sentido en que Podemos desde la Cámara interpelar a Feijóo sobre lo que tiene que hacer Sánchez. Creo que no. Entiendo la reivindicación de tener un turno de palabra y de haber intervenido en el debate, como lo hizo Izquierda Unida, por ejemplo, pero no que sea para hacer eso. No lo acabo de entender. Virginia. Totalmente de acuerdo. O sea, el programa de Sánchez y de ese gobierno de coalición lo tendrá que presentar en su debate de investidura, ¿no? Y tendrá que ser sometido allí a juicio, ¿no? También pienso que Podemos debería haber podido participar. Bueno, yo creo que Podemos es una marca política reconocida, reconocible, que sigue teniendo muchos votos, aunque haya caído. Y bueno, creo que sería de justicia, ¿no? Reconocerles eso dándoles voz, ¿no? Aparte de que, en mi opinión, a Sumar y a Yolanda Díaz esta exclusión casi sistemática de Podemos creo que le puede terminar pasando factura, porque hay mucha gente que no está entendiendo esto. ¿Tú también lo piensas, Fernando? Bueno, yo creo que el veto a Podemos en el debate de ayer es coherente con todos los movimientos que ha ido dando Yolanda Díaz desde que es líder de Sumar, desde las listas, la distribución de las portavocías en el Congreso, los turnos de intervención, la capacidad para presentar iniciativas. Es decir, yo creo que es coherente, entre otras muchas cosas, porque Sumar, una de las razones que tenía de ser, era superar, enterrar, como se quiera llamar, cada uno utilice el verbo que quiera, a Podemos, y yo creo que es lo que está haciendo Yolanda Díaz. Ignacio Escolar, Virginia Pérez Alonso, Fernando Garea, como siempre es un placer teneros en este estudio. Bienvenidos a la nueva República Independiente de la Radio. Un placer muy bonita. Gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Esto no es un programa de radio. Esto no es una república independiente. Esto no es un estudio de grabación. Esto no es un lugar de encuentro. Esto es todo eso y mucho más. Esto es carne cruda. Mucho más que un programa de radio.
Ya no podíamos esperar más tiempo. Habéis oído sus nombres, pero queremos presentároslas como merecen. Tenemos a 2 nuevas chicas en la oficina. Tenemos chica nueva en la oficina. Sí, no es una. Que se llama Farala y es divina. No se llaman Farala, no. Es elegante, independiente, sonriente, Pero inteligente. sí, son todas estas cosas. Tenemos el nuevo aroma de la En fin, esto suena demasiado vintage, así que vamos a poner algo más acorde a estas 2 mujeres. Take it day by day. You gotta put one foot in front of the other. Con un consejo de la reina, ama y señora del indie rock, Courtney Barnett, los mejores riffs de guitarra de Australia y parte de la galaxia, y este Take It Day by Day. Maybe tomorrow. Tomáoslo día a día. Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, crudos días. Crudos días. Crudos días. ¿Os lo tomáis día a día? Sí, no nos queda otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta recién llegada y recién estrenada República Independiente? Se está Ángela. muy bien en la República, se está muy a gustito en la República. Yo llevo aquí 3 semanas, me he sacado ya un máster en montar sillas, estanterías. Ahora, pues nada, esperando mucho más. Esta voz que escucháis es la de Andrea Olea, viene para reforzar al equipo de guión de Carne Cruda y nos la hemos traído como los bebés de París, donde trabajaba en la agencia France y antes en Líbano, colaborando como reportera freelance con medios como eldiario.es, Público o Pícara. ¿Qué esperas de este tu nuevo hogar? ¿Qué le quieres contar a los oyentes? Pues estoy aquí aprendiendo cada día a hombros de gigantes, como se suele Bueno, de decir. gigantas, que sois todas Y de gigantas. gigantas, sobre todo gigantas. Somos una familia muy femenina. ¿Qué crees tú que puedes aportarle a Carne Cruda y a los oyentes que hoy, por cierto, nos acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Un aplauso fuerte para vosotros mismos. ¿Qué más sonoro que el nuestro? ¿Qué le podemos aportar a esta gran familia que ha hecho posible este gran estudio y esta gran casa? Bueno, yo traigo muchísimas ganas, por supuesto, de aprender sobre todo, como ya he dicho, pero sobre todo creo que estoy recibiendo mucha información y estamos recibiendo sobre todo mucho amor, mucho cariño, se siente muy cerca a los productores y productoras, así que por favor, seguid cerca de nosotros, seguid apoyando. Seguid apoyándonos y nosotros te recibimos también con mucho amor, ha sido una incorporación que teníamos muchas ganas de tener en el equipo. Y la segunda flamante incorporación viene a darle caña a nuestra productora de podcast, La Máquina Blanda, porque Ángela Sepúlveda es productora de formatos de audio y guionista, también ha trabajado muchos años en El Confidencial y ahora es la señora de los podcasts en Carne Cruda. Efectivamente, aquí estamos en este flamante estudio, pues para abrir nuestras puertas a aquellos podcasts que quieran producir con nosotros, ¿no? Con La Máquina Blanda, aquí estamos. Yo lo puse en Twitter cuando llegué, por favor, si tenéis ideas, ideas, proyectos, mandarnos un correo, que aquí estaremos encantados de abrir nuestras puertas a la calle y a nuestro estudio. ¿Qué tipo de proyectos te gustaría sacar adelante aquí? Voy a ser un poco ambiciosa, Venga, ¿no? claro. Me encantaría sacar grandes documentales, grandes investigaciones, Bien. pero sin olvidarnos de la parte pues más humana, ¿no? Y hablar un poco de historias personales. Me encantan las historias personales pequeñitas que al final se hacen grandes si las contamos desde un podcast, desde el audio, desde los auriculares, ¿no? Bueno, ¿podemos adelantar algo que ya va a sacar La Máquina Blanda? Sí, podemos adelantar. ¿Cuánto puedo adelantar? Vamos a hablar de una montaña muy importante Sí. aquí, que se llama Sierra Nevada, de su importancia, de ¿para qué vale una montaña? No sé si alguna vez os lo habéis preguntado. ¿Para qué vale una montaña? Vamos a intentar responder a esa pregunta con una voz, ¿cómo decirlo? Muy importante, ¿no? Muy de la casa también, ¿no? Es una voz muy reconocible. No sé si la puedo contar. ¿La puedo decir o no? ¿Lo dejamos como sorpresa? Venga, lo vamos a dejar como sorpresa, sí. Ya os diremos mucho más. Andrea, Ángela, lleváis aquí menos de un mes y os habéis comido parte de la obra del nuevo estudio. Habéis llegado con todo esto manga por hombro y habéis arrimado vuestro hombro, algo que os agradecemos de corazón y que demuestra que sois ya parte de la familia desde el primer día. Bienvenidas. Ahora la radio os acompaña, queridas. Muchas gracias. Y a vosotros, oyentes, os pido que las queráis, que las cuidéis, como hacéis con todo el equipo formado también por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Marta González, Álvaro Vega, Irene Valiente, Violeta Muñoz y quien os habla, Javier Gallego. Y que valoréis el esfuerzo que hace falta para levantar estos programas cada día o para sacar adelante proyectos como los que ahora pilota Ángela. Gracias por dar trabajo a 10 personas con un sueldo digno y un trabajo y un contrato indefinido. Que no es cualquier cosa. Volvemos mañana con un especial sobre la explosión del deporte femenino tras el caso Rubiales. Justo a tiempo para celebrar la victoria de la selección ayer en Córdoba frente a Suiza. No hablaremos solo de fútbol, hablaremos de todo el deporte femenino. Hasta mañana, salud y república, y que la radio... Eso es, os acompañe.
¿Habéis pasado bien? ¿Te ha gustado el programa? Venid a vernos, productores @carnecruda.es.